Continuamos con La Noche. Cada vez más atornillado al poder, Maduro no solo ha logrado ajustar a su medida los organismos que cree necesarios para radicalizar su régimen, el mandatario también ha conseguido, sin duda, oxigenarse mediante convocatorias aparentemente legítimas en el juego democrático, como la de los comicios regionales. Las irregularidades que ya parecen comunes en el sistema electoral venezolano y la falta de transparencia denunciada por la oposición vuelven a poner en tela de juicio la separación de poderes en el país bolivariano. Entre abril y julio, un ambiente de tensión reinó en Venezuela. 4 meses de multitudinarias protestas empañadas por la fuerte represión que cobró la vida de más de 100 personas parecían un punto de quiebre para el régimen chavista. ¡Pueblo unido jamás será vencido! Sin embargo, la presión social no logró el cambio esperado. Por el contrario, Nicolás Maduro salió avante de la tormenta con una nueva jugada. ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera! La negativa de la oposición a participar de la elección de la constituyente el 30 de julio pasado no puso freno a Maduro y en nada le afectó el masivo rechazo que días antes tuvo en las urnas su intención de convocar el nuevo organismo. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Tampoco le importaron las crecientes voces de rechazo internacional. Y todo ello solo tiene un nombre en el derecho, un nuevo golpe de Estado promovido desde la presidencia del país. Mucho menos pareció importarle a Maduro las sanciones económicas de Estados Unidos que lo incluyen en la lista de dictadores castigados por Washington. No me intimidan. Las amenazas y sanciones del imperio no me intimida nada en este mundo. En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo, a Dios lo amo. Del convulsionado ambiente que vivió Venezuela en las calles de abril a julio, poco o nada queda. Maduro sigue atornillado al poder, el Estado bajo su control y un legislativo opositor sin campo de acción. Llueva, truene o relampaguee, nosotros vamos a lograr la paz económica, la prosperidad y la estabilidad de los precios. Lo quiero hacer por la buena, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas. Y aunque no tiene reparos en mostrar su talante dictatorial, el mandatario venezolano le apuesta, cada vez que a él le parece, a los pulsos que puedan mostrarlo, de alguna forma, respetuoso de la democracia. Aun cuando para nadie es un secreto la imperante afinidad del poder electoral con el régimen. El más reciente pulso fue el pasado domingo con las elecciones regionales en las que el oficialismo impuso su hegemonía. Frente a los pronósticos podría decirse coloquialmente que Maduro de nuevo se salió con la suya. Venezuela sigue bajo su yugo. Victoria tajante. En nuestros estudios en Caracas, Venezuela, Eugenio Martínez, analista político, periodista, experto en asuntos electorales. Usted nos contaba que también hay pendiente una cuenta de alcaldes que todavía no han sido electos. ¿Cree usted que si antes de diciembre se convocan nuevamente elecciones, la oposición debería participar? ¿Debería otra vez ir a las urnas tras tener esta receta del pasado domingo? El problema es que si se convoca una elección de alcaldes en este trimestre, en lo que queda de este trimestre, las condiciones que se acaban de denunciar hace 2 días se van a mantener. Va a ser el mismo poder electoral, va a ser el mismo sistema, va a ser el mismo problema, las malas condiciones políticas y técnicas de ir a la elección, especialmente con una oposición dividida en al menos 3 bloques muy específicos. Ahora bien, lo importante en Venezuela en este caso no son 23 gobernadores o no son 335 alcaldes, la elección de esos funcionarios. Lo relevante en Venezuela es lograr llegar a 2018 a un proceso electoral competitivo que permita elegir presidente y que permita una transición, al menos negociada, con una elección de por medio,
para tratar de recomponer lo que está ocurriendo en el país. El problema es que en este punto en donde estamos, el costo de salida de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, del poder, es muy alto y cuesta mucho disminuir ese costo de salida, y de hecho lo que ha venido haciendo la comunidad internacional, al final pudiésemos tener el temor que ante la falta de acciones concretas que la comunidad internacional pueda tomar sobre Venezuela, se decida finalmente aislar al país para que no contamine a la región. Es una posibilidad. Creo que hay que entender que Venezuela se aproxima en los próximos 12 meses a la consolidación de un régimen totalitario o al inicio de un proceso de transición. Y quiero preguntarle también al alcalde David Smolansky en Washington. Ya Maduro ha llamado a los opositores a una reunión pública tras estos resultados electorales, particularmente a Henry Ramos Alup y Julio Borges, expresidente y presidente de la Asamblea Nacional respectivamente. ¿Debería seguir el acercamiento, el diálogo después de esta paliza, digamos, electoral? Mire, no hay condiciones para un diálogo el día de hoy, no las veo mañana y no la he habido desde la primera vez. Cuando hubo el primer diálogo en el año 2014 en Venezuela había poco más de 30 presos políticos. Después del cuarto diálogo hay más de 500 presos políticos, es decir, se ha multiplicado casi por 20 la situación de presos políticos, sin contar la profundización de la crisis humanitaria, sin contar los 12 alcaldes destituidos, sin contar cómo Venezuela hoy tiene la inflación más alta del mundo. Es decir, es un régimen que no está dispuesto a negociar, que no tiene palabra, que pues simplemente ha utilizado ese mecanismo para ganar tiempo y perpetuarse en el poder. Y señor Smolansky, los acercamientos que ha habido hasta ahora, digamos estos diálogos en los cuales ha participado la oposición, ¿usted tiene alguna información si se mantienen, si a raíz de estas elecciones algunas gobernaciones finalmente van a terminar siendo negociadas para lograr seguir en esa mesa? Mire, yo no tengo mayor detalle porque me encuentro en el exilio. Lo que sí le puedo decir es que no hay condiciones en estos momentos para ningún tipo de diálogo o negociación en Venezuela. Acá la negociación tiene que ser la salida de Nicolás Maduro. Acá hay que incrementar, como dije anteriormente, la presión de la comunidad internacional, y es fundamental las sanciones individuales de la Unión Europea, seguir fortaleciendo la maravillosa iniciativa del Grupo de Lima, quien estamos en el exterior, ya sea por exilio o por emigración, ayudar a millones de venezolanos que siguen en el país para tratar de reducir en la medida de lo posible la crisis humanitaria. Yo en particular no he dejado de trabajar para empezar a articular mucho más a la diáspora venezolana para hacer activismo político en distintas ciudades del mundo, para poder enviar medicamentos, alimentos a Venezuela, y también para empezar a pensar en un plan de políticas públicas que le hace falta a Venezuela después que salgamos de esta dictadura. ¿Cuáles son las mejores políticas públicas en seguridad ciudadana, en educación, en salud, en infraestructura, en economía para recuperar pronto a Venezuela? Y quiero terminar con Eugenio Martínez, analista político, periodista, mostrándole este mapa, que es el mapa de cómo queda Venezuela por gobernaciones tras los resultados del pasado domingo. Vemos cómo prácticamente 80% del país, 90% está en manos ya del partido de Nicolás Maduro, del partido oficialista, y solamente Táchira, Mérida, Zulia, que están al lado de Colombia. Estas gobernaciones quedan en manos de la oposición, asimismo como Anzoátegui y Nueva Esparta, esa islita que ven ustedes allá arriba. ¿Cómo queda el venezolano de a pie, Eugenio? Ese que quiso salir a votar, que puso su última esperanza en esa papeleta, pensando que así como la Asamblea resultó siendo de mayoría opositora, iba a lograr también por lo menos el control regional de su país en manos de la oposición. Bueno, primero, la mayoría de los estudios de opinión pública, el último estudio del Benebarómetro, por ejemplo,
indica que el 75% de los venezolanos creen que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. Ese es el clima de opinión en el que se está moviendo la negociación política en Venezuela. Un estudio de la firma Consultores 21 sugiere que 6 de cada 10 venezolanos describen su día a día con sentimientos negativos. Poco más de 3 de cada 10 venezolanos, o solo 3 de cada 10 venezolanos, tienen sentimientos positivos sobre su día a día. Eso es lo que mejor describe lo que está ocurriendo en Venezuela. Desafortunadamente, con los resultados que se están dando desde el día domingo, la división de la oposición e incluso la división de la comunidad internacional en torno a la participación o no de la oposición en estos comicios, está complicando aún más la posibilidad de llegar a un proceso que en el año 2018 permita disminuir el costo de salida del chavismo del poder y permitir el inicio de una transición, aunque sea negociada en Venezuela. Pues este tema seguirá dando mucho de qué hablar y estaremos haciendo seguimiento aquí en el programa La Noche en NTN 24, debatiendo, analizando esta noticia, los resultados electorales en Venezuela, para los cuales la oposición hubo fraude. Gracias, Eugenio, por haber estado con nosotros, muy amable. Un gusto. Y también quiero agradecerle a David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo en Venezuela, hoy en el exilio, por habernos atendido desde Washington, D.C. Muy amable, alcalde, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, estamos en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jason Calderón y @LaNoche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.